Nicaragua, el mayor país de Centroamérica, tierra de lagos y volcanes, de playas y ecosistemas únicos, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Vive bajo el miedo y la represión. Allí el matrimonio presidencial formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha orquestado acciones represoras que han dejado muchos muertos. Ha instrumentalizado a la policía, desmantelado el sistema judicial e incluso purgado al ejército. El régimen es hoy una autocracia matrimonial que ha llevado a Rosario Murillo hasta la cojefatura del Estado y ha convertido a Nicaragua en el único país soberano con 2 presidentes. Bajo su mando, antiguos aliados de Ortega contra la dictadura de Anastasio Somoza fueron encarcelados por supuesta traición a la patria o simplemente desterrados tras serles retirada la nacionalidad. ¿Cómo pasó Daniel Ortega de ser miembro de un movimiento que combatía la miseria en Nicaragua a convertirse en un dictador que acapara la presidencia vitalicia por medio de la violencia? Mi nombre es Laura Iglesias y en este capítulo de Desmitificando Revoluciones, estas son las voces que nos ayudarán a responder a esa pregunta. La escritora Yoconda Belli, perseguida por la dictadura somocista por su militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, también tuvo que escapar décadas después del rumbo autoritario emprendido por Daniel Ortega. Nos han alienado muchísima gente por disidentes. Nos han mandado al exilio, nos han quitado la nacionalidad, nos han confiscado todo, nuestras casas, hasta la pensión de jubilación. El nivel de crueldad y de falta de respeto a las leyes en Nicaragua es como nunca. Yo creo que ni Somoza era así. Y además hay crimen, hay detenciones ilegales sin ninguna presencia de la ley, sin debido proceso. Y hace poco, por ejemplo, se llevan de la casa a la gente y entregaron a 2 personas muertas, sin decir nada. O sea, simplemente les dijeron a la familia que los enterraran rápido. Y las familias tienen tanto miedo de hablar, la gente está aterrorizada. La profesora de Historia Contemporánea y estudiosa de la Revolución Sandinista, Elin Van Omen, lamenta que los nicaragüenses vivan casi olvidados por el resto del mundo, que está más pendiente de otras dictaduras y otras guerras. Hablé con muchas personas que fueron a Nicaragua en los años 80, pero muy pocas de ellas realmente conocen o piensan en el país hoy en día. Es triste para Nicaragua, para quienes viven allí, que obviamente no han desaparecido de la faz de la tierra. Siguen allí, siguen teniendo sus luchas cotidianas, pero ya no reciben la atención de la opinión pública internacional que merecen y necesitan. Nuestro compañero, el historiador Jaime González Arguedas, resalta que así, a espaldas del mundo, la pareja presidencial de Nicaragua ha cimentado su poder por encima de la ley, con su propia permanencia como único objetivo. Lo que encontramos dentro del orteguismo es un proyecto personal de poder. Es la ausencia total de ideología y la pervivencia de un único principio. La pareja presidencial ha de perpetuarse en el poder. Tras participar en la revolución sandinista que se prolongó hasta 1990, ¿cómo Daniel Ortega pasó de aceptar su derrota electoral de ese año frente a Violeta Chamorro a asegurarse la presidencia vitalicia? Para entender mejor la historia, nos remontamos a la víspera de Nochebuena del año 1972. Un temblor de 6,2 en la escala de Richter, seguido de 2 réplicas, destruye entonces todo el centro de Managua. El 75% de las viviendas y edificios del centro se derrumbaron. A la destrucción se sumaron luego los incendios que arrasaron la capital nicaragüense durante las 2 semanas siguientes, hasta el 6 de enero de 1973. Aunque el número definitivo de víctimas nunca se supo, pues muchas personas habían quedado sepultadas bajo los escombros, se habló de más de 10.000 muertos y de casi 20.000 heridos. Casi toda la infraestructura urbana había desaparecido, también los hospitales. Además, la pequeña industria y el comercio habían quedado tocados de muerte. Nicaragua estaba a expensas del extranjero y la solidaridad fue enorme. Cantidades ingentes de ayuda empezaron a llegar desde todo el mundo.
A pesar de ello, los damnificados nunca fueron la prioridad para una dictadura que había nacido en 1937. Fue ese año cuando Anastasio Somoza García, jefe de la Guardia Nacional, oficializó su toma del poder, tras haber dado un golpe de Estado. Durante las décadas siguientes fue consolidando una tiranía que heredaron sus hijos. Luis Somoza Debayle dirigió el régimen hasta su muerte en 1967, siendo sucedido por su hermano Anastasio Somoza Debayle. Tras el terremoto del 72 en Managua, Anastasio II se autoproclamó responsable del reparto de la ayuda. Se nombró dirigente de la comisión de emergencia, y a través de esa comisión de emergencia empezaron a robar millones de la ayuda que mandó la gente para Nicaragua. Cuando llegó toda la ayuda para el terremoto, que llegó muchísima ayuda, de repente nos empezamos a dar cuenta que toda la ayuda se la estaban quedando la Guardia Nacional, Somoza, y entonces, por ejemplo, vos veías las casas de campaña que mandaban las ayudas, las veías en los jardines de los adeptos a Somoza, de los somocistas o de los guardias. Y también las mujeres de los militares armaron tiendas con las latas y las cosas que mandaban. De los 32 millones de dólares que Washington envió inicialmente a Nicaragua para la reconstrucción de Managua, Anastasio Somoza solo pudo justificar el gasto de 16 millones. Los otros 16 millones simplemente se esfumaron. Y de esos 16 millones justificados, en gran parte fueron a parar o bien a las finanzas de la familia Somoza o fueron a los bolsillos de la camarilla que tenía alrededor Anastasio Somoza. O sea, una práctica que realizó Anastasio Somoza fue construir urbanizaciones en terrenos de su propiedad, venderlos como si fuesen proyectos de reconstrucción y en realidad entregárselos al Estado a cambio de sumas muy infladas. El padre ya había reunido una fortuna absolutamente enorme y es difícil comprender esa pulsión cleptocrática que empujaba al hijo Anastasio Somoza. Los Somoza proseguían su saqueo del país, pese a que casi el 70% de los nicaragüenses vivían en la pobreza y más de la mitad eran analfabetos. Y eso fue también un momento de parteaguas, porque no solo lo vio la población, sino que también la empresa privada lo vio, y con el dinero que se robaron y que se robó la dictadura, empezaron a montar empresas que competían con la empresa privada. Y les empezaron a meter, por ejemplo, compañías de seguro, bancos, etcétera, donde hasta entonces les habían dejado a la empresa privada manejar todos esos negocios. Y realmente ese contubernio, esa complicidad entre la empresa privada y Somoza se mantuvo durante mucho tiempo y se quebró cuando el terremoto de 1972. Por eso el terremoto para mí fue el principio del fin de los Somoza. Mientras las élites económicas empiezan a distanciarse del régimen, también cobra fuerza el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado a comienzos de los 60 por un grupo de jóvenes activistas que se habían inspirado en el éxito de la guerrilla castrista en Cuba. Tras años de fracasos, en 1974, un comando sandinista asalta la residencia de un exministro de Somoza durante una velada y secuestra a los presentes, entre ellos el ministro de Exteriores, el alcalde de Managua y un primo de Somoza. Así, los milicianos sandinistas fuerzan la liberación de compañeros encarcelados, entre ellos Daniel Ortega, y también fuerzan el pago de un rescate. Así empiezan a rodearse de un halo de combatientes contra la desigualdad y la pobreza que los hace ganar cada vez más adeptos. Numerosos hijos de las élites, muchos jóvenes estudiantes se involucraron en el movimiento sandinista, pero en Nicaragua habían sido los padres de los revolucionarios, por así decirlo, quienes ya habían empezado a romper con el régimen de Somoza. Al mismo tiempo, en el Frente Sandinista, a lo largo de los años 70, se decide por una nueva estrategia,
que es la defendida por la facción llamada tercerista, en la que se encontraba Daniel Ortega, y que aboga por el pragmatismo y por crear alianzas con lo que denominaban las fuerzas burguesas para así lograr derrocar a la dictadura. Ese reordenamiento de fuerzas estaba poniendo contra las cuerdas al dictador Anastasio Somoza Debayle. También lo vigilaba de cerca el propietario y director del periódico La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, que llevaba muchos años enfrentado al régimen y había convertido su diario en la principal voz opositora del país. Nadie habría imaginado entonces que Rosario Murillo llegaría a ser copresidenta y jefa suprema de las Fuerzas Armadas, cuando en 1968 llegaba al diario La Prensa para hacer una suplencia de la secretaria de Pedro Joaquín Chamorro. 10 años más tarde, el 10 de enero de 1978, Pedro Joaquín Chamorro es asesinado a tiros por unos sicarios que circulaban junto a su automóvil, dejando a la población convencida de que habían actuado bajo las órdenes del dictador. La indignación popular por el crimen estrechó aún más la cooperación entre los partidos conservadores y el Frente Sandinista para forzar el fin de la dictadura. El presidente elegido en 1976 en Estados Unidos, Jimmy Carter, ya les había allanado el camino, suspendiendo la ayuda militar a la dictadura nicaragüense. Lo que hace Carter al llegar a la Casa Blanca es enarbolar la bandera de los derechos humanos como un elemento esencial y fundamental de la política exterior de Estados Unidos durante su administración. Claro, eso era absolutamente incompatible con respaldar a dictadores en el extranjero. De ahí que, si bien no actúa directamente para derrocar a Anastasio Somoza, lo que va a hacer Carter es no mover ni un dedo para evitar la caída de la dictadura. Mientras el Frente Sandinista, para lograr el apoyo de la burguesía en la lucha contra la dictadura, la convence de que su objetivo es instaurar un sistema democrático y no el alineamiento con Moscú. Cuando se da cuenta que va a haber el triunfo de la revolución, entonces ahí para quitar la idea del comunismo, se crean 3 promesas fundamentales, que era el pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento. Con esas 3 promesas y con la promesa igualito que con Fidel, que no iba a haber comunismo, ni iba a haber esa centralización que se le achacaba a Cuba. Todo el país, de izquierda a derecha, de los empresarios al campesinado, se movilizó contra los Somoza. Finalmente, el 17 de julio de 1979, Nicaragua dejaba de ser la finca particular de una dinastía que había expoliado al país durante 43 años. Anastasio Somoza Debayle huyó con parte de su riqueza y tras una breve estancia en Estados Unidos obtuvo asilo en otra dictadura, la de Alfredo Stroessner en Paraguay, en donde murió en 1980 víctima de un atentado. En Nicaragua, la marcha del último dictador de los Somoza, repudiado por la población, al igual que sus antecesores, generó una inmensa oleada de alegría y entusiasmo. Todos nosotros, además, éramos gente joven, creo que simpática, que había mucha gente de la burguesía y de gente que habíamos crecido con privilegios, etc. Y esos muchachos de privilegio, por ejemplo, se iban a trabajar con los sacerdotes de la Teología de la Liberación a los barrios y ahí se concientizaron ellos y también hicieron un trabajo de base muy grande. El sandinismo fue realmente una organización de trabajo de base donde se lograba que la gente se uniera y apoyara al sandinismo, porque te ibas a meter a un barrio, veías cuál era el problema fundamental del barrio, si no había agua, si tenían problemas de caminos. Y entonces se organizaba la gente para que peleara y luchara por esas reivindicaciones. Sabemos que la Revolución cubana tuvo una relación muy complicada con la religión, pero los sandinistas se presentaron a sí mismos como una especie de movimiento cristiano. Hubo muchos cristianos involucrados en el movimiento sandinista. Es bien sabido que Ernesto Cardenal era un teólogo de la liberación y se convirtió en uno de los ministros del gobierno sandinista.
Así que había sacerdotes que formaban parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional y muchos cristianos progresistas también se unieron al FSLN. Creo que eso se debe a la teología de la liberación, que es un movimiento cristiano que incluyó al marxismo y las ideas sobre la justicia social en su teología. Eso encajaba muy bien con el sandinismo, que también buscaba la justicia social y la mejora del nivel de vida, la liberación de los oprimidos. Funcionó muy bien con la religión. El papel de la Iglesia ha de ser el de apoyar a los desfavorecidos. Es lo que se denomina la opción preferencial por los pobres. La Iglesia va a funcionar como propagadora también del sandinismo dentro de la población y dentro de las comunidades. La consecuencia de esto es que las iglesias, los templos, se van convirtiendo en lugares de diálogo político, en lugares donde se denuncian las injusticias. Ciertamente, al principio, las cosas mejoraron para muchos. Cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al poder en 1979, se embarcó de inmediato en un programa radical de transformación social. Uno de sus programas más célebres fue su campaña de alfabetización, que consistía en que los jóvenes nicaragüenses de las ciudades y las zonas urbanas viajaran al campo para enseñar a leer y escribir a la población. Fue un gran éxito. Eso redujo drásticamente el analfabetismo. También hubo mejoras en las campañas de vacunación sanitaria. Fue un proyecto muy amplio para mejorar el nivel de vida y reducir la brecha entre las zonas urbanas y las rurales. La campaña de alfabetización, iniciada en 1980, logró reducir en solo 5 meses el analfabetismo, del 50 al 13%. El presupuesto nacional para educación se multiplicó por 10 con respecto a la época somocista y la educación primaria pasó de abarcar al 65% de los niños en 1978 a incluir al 80% en 1980. El entusiasmo por aquellos resultados se contagió a las socialdemocracias europeas y a los movimientos de izquierda y centroizquierda de todo el mundo. Muchos socialdemócratas veían a los sandinistas como una posible tercera vía, una revolución de carácter socialdemócrata que no se convertiría en comunista como la Revolución cubana. Los sandinistas realmente difundieron la idea de que ellos iban más allá de la Guerra Fría. Aseguraban que ofrecían una tercera vía que garantizaba la participación del pueblo en una revolución que sería democrática y se centraría también en la justicia social. Pero el apoyo europeo a la revolución también fue el resultado de una exitosa campaña de política exterior de los sandinistas, en la que presentaron la revolución de forma positiva, compartiendo música, viajando y colocando carteles, e invitando a la gente a Nicaragua a participar en la revolución. Lograron presentar a la revolución como un movimiento romántico y popular, como una revolución feminista progresista. Inmediatamente después de la huida del último dictador de los Somoza, se había creado la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, un ejecutivo plural y transitorio para gobernar Nicaragua hasta la convocatoria de elecciones. Aquella Junta de Reconstrucción, basada en la cooperación imperante tras el fin de la dictadura, estaba integrada por 2 líderes opositores, entre ellos Violeta Barrios de Chamorro, viuda del asesinado Pedro Joaquín Chamorro, y también por 3 sandinistas, uno de los cuales era Daniel Ortega, que por entonces no era, ni mucho menos, el más célebre de los comandantes sandinistas. Creo que su hermano Humberto, que queda de dirigente del ejército y que además era el estratega, es el que lo pone ahí, porque Daniel Ortega no tenía ni liderazgo popular, ni lo conocía mucho la gente. Eso refuerza aún más la posición de Daniel Ortega y de su hermano Humberto Ortega, que en realidad va a ser la palanca que permita a Ortega hacerse con el poder, ya que Humberto será el jefe del ejército. Al mismo tiempo que el sandinismo consolidaba su poder en Nicaragua, exmiembros de la Guardia de Somoza formaban un grupo armado para apartarlos del poder. Su lucha se vio reforzada en 1981 con un relevo en la Casa Blanca, pues el nuevo presidente estadounidense, Ronald Reagan, desconfiaba del sandinismo y de sus promesas de no alineamiento con Moscú. If we don't act now, the dangers will grow.
Es célebre su afirmación de que acabaría con el comunismo en Centroamérica. Para Reagan, lo que estaba sucediendo en Nicaragua, pero también en toda Centroamérica, era una prueba del creciente auge del poder soviético y cubano en una región que él consideraba bajo la esfera de influencia de Estados Unidos. Reagan quería apartar a los sandinistas del poder, de ser posible por la vía militar. Así que la llegada de Reagan al poder prolongó la guerra civil y alargó el conflicto. El apoyo de Reagan a la contra nicaragüense llega hasta tal punto que cuando en 1984 el Congreso de Estados Unidos decide poner limitaciones a la ayuda a la contra, la administración Reagan va a encontrar maneras clandestinas de seguir financiando a la insurgencia antisandinista. El caso más claro es el escándalo de Irán-Contra o el Iran Gate, en el cual de manera clandestina se vendieron armas a un enemigo declarado como era Irán para, con los beneficios, poder financiar a los contras. Y a ello cabe sumar, además, acusaciones que se han hecho en los últimos años, bastante fundadas, de la posible implicación, aunque sea indirecta, de la CIA en el narcotráfico para conseguir fondos con los que financiar a la contra nicaragüense. La contrarrevolución se empieza a armar al terminar casi la campaña de alfabetización. Realmente Nicaragua tuvo como 1 año y medio de revolución, porque estaba terminando la campaña de alfabetización cuando mataron a un muchacho que era alfabetizador, y eso ya fue producto de la organización de la contrarrevolución que se formó a partir de militares somocistas que habían unido hacia Honduras, y toda una campaña enorme de propaganda en que les decían a los campesinos que les iban a quitar a los hijos, que las vacunas le iban a inyectar comunismo. La propaganda llevó a muchos campesinos a engrosar las filas de los contras, pero también tuvo ese efecto el creciente autoritarismo sandinista. En zonas hasta entonces olvidadas por Managua, que habían gozado de cierta autonomía, se quiso imponer la alfabetización en español, la reforma agraria y la nacionalización de los recursos. Fueron medidas traumáticas para el pueblo misquito de la costa atlántica, que sufrió fusilamientos sumarios, torturas y desapariciones. Debemos tener en cuenta que se consideraban muy diferentes a la población mestiza e hispanohablante que vivía al otro lado del país. Ellos nunca se sintieron realmente parte de la revolución ni de la guerra contra Somoza, que no tuvo lugar necesariamente en la costa atlántica. Además, cuando llegaron los sandinistas, con sus planes para mejorar el nivel de vida y con su campaña de alfabetización, pensada para alfabetizar en español, los misquitos vieron todo ello como una amenaza a su autonomía. El punto culminante se da cuando el gobierno sandinista decide el desplazamiento forzado de las comunidades misquitas que se encontraban en la zona de Honduras. Esto supone un auténtico trauma para los misquitos, ya que supone abandonar sus tierras ancestrales y conlleva además una pérdida de sus propiedades, con lo cual todo eso genera un descontento que se va a convertir en una auténtica insurrección armada, organizada por parte de los misquitos, que va a formar parte de la contra y que va a combatir militarmente al gobierno sandinista en los años siguientes. Con numerosos frentes de guerra por todo el país, el sandinismo iba concentrando el poder en Nicaragua y eliminando poco a poco la separación entre el partido y el gobierno, el ejército y los poderes del Estado. Y aunque durante la insurrección contra los Somoza los sandinistas se habían comprometido con el bloque opositor a convocar elecciones lo antes posible, a medida que acaparaban el poder, se olvidaron de esa promesa. De hecho, en agosto de 1980, Humberto Ortega decía algo que recordaba a proclamas castristas. La petición de elecciones forma parte de la amenaza revolucionaria. Pero luego los líderes sandinistas cambiaron de opinión.
No querían contrariar a las socialdemocracias europeas que exigían elecciones y aportaban un apoyo político y financiero imprescindible para un país lastrado por la guerra. Así es como en 1984, 5 años después de la caída de los Somoza, se convocan las primeras elecciones. Daniel Ortega, con las riendas del partido en sus manos, es designado candidato sandinista a la presidencia y gana con un 63% de los votos. Pero el éxito no se debe solo a los programas sociales del gobierno. No vacilarían figuras importantes de lo que sería la oposición civil de la derecha, como son Violeta Chamorro o como son Alfonso Robelo, deciden no presentarse a las elecciones ya que consideran que se tratan de una farsa. Efectivamente, aquellos que desde la oposición deciden presentarse se van a ver sometidos a las restricciones que va a ejercer el gobierno sandinista para impedirles llevar a cabo una campaña electoral exitosa. Por ejemplo, el gobierno solo levanta el estado de emergencia unas semanas antes de la celebración de las elecciones, lo que crea enormes dificultades a los partidos para poder celebrar mítines y celebrar reuniones, frente al propio gobierno sandinista, que cuenta con todos los mecanismos del Estado para realizar la campaña electoral. El principal candidato de la oposición se retiró de las elecciones. Más tarde se supo que eso también se debió a que Estados Unidos había presionado para forzar su retirada. Hubo mucha presión por parte de la CIA, incluso una campaña de la CIA para que las elecciones parecieran ilegítimas. Así que aquellas elecciones fueron una especie de campaña dirigida a la opinión pública internacional más que a la nacional. A pesar de la victoria de Ortega en los comicios, los años siguientes fueron difíciles para el sandinismo. Los contrarrevolucionarios de la Alianza Revolucionaria Democrática, también conocida como ARDE, además de la Fuerza Democrática Nicaragüense, controlaban amplias zonas del norte y el centro del país. En la costa atlántica, la insurgencia de los Misquitos era muy activa, mientras en el sur operaba el Frente Revolucionario Sandinista, una guerrilla que luego se integraría en la Alianza ARDE y que había sido fundada por un comandante disidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ese comandante era Edén Pastora, que por cierto, décadas después, volvería al redil convirtiéndose en incondicional de Daniel Ortega. Para 1988, la fusión de diferentes grupos de la Contra había dado lugar al Ejército de la Resistencia Nicaragüense, que operaba especialmente en la franja central del país, sin que el gobierno de Managua tuviese la capacidad militar para derrotarlo. Los combates se habían extendido y requerían cada vez más soldados. El reclutamiento sandinista para la guerra era cada vez más desesperado y los soldados cada vez más jóvenes. De 17 años para arriba, los cazaban prácticamente donde quiera, iban a los barrios y los llevaban a un pequeño entrenamiento y después a la guerra. Murieron muchísima gente, murió de los dos lados. Se calcula que fueron como 50.000 muertos, que lo veo mucho yo, pero 30.000 por lo menos, una cosa tristísima. Las madres se voltearon contra la revolución porque no querían que se llevaran a sus hijos. Eso fue un desastre, ese servicio militar. Y todo eso estaba afectando el apoyo a la revolución. A las pérdidas humanas se sumaron los efectos de la política autoritaria e intervencionista del sandinismo. La guerra es un elemento de desorganización absoluto para la revolución y además ayuda a que los que tenían mentalidades autoritarias tuvieran el argumento para empezar a apretar las tuercas y tratar de lograr avanzar, según ellos, en ciertas nacionalizaciones, por ejemplo. Entonces se había hablado de que cuando triunfara la revolución, la riqueza iba a ser lo que se le quitara a Somoza. Se iba a crear un área propiedad del pueblo, porque Somoza tenía el 60% de la riqueza de Nicaragua. Pero ¿qué pasó? Cuando empieza esta guerra, entonces se endurece la posición de la dirigencia sandinista porque acusan a la burguesía de ser la que está haciendo que entre a Nicaragua y se meta a Nicaragua los Estados Unidos, la CIA y todo eso. Entonces empiezan a confiscar negocios,
fincas, etcétera, de gente que no debió haber sido nunca confiscada. O sea, que no eran somocistas ni cómplices de Somoza, no eran sandinistas, pero habían hasta ayudado al sandinismo. Los efectos de la guerra, de las nacionalizaciones y también del embargo impuesto al país por Reagan dejaron a Nicaragua en una situación desesperada. Eso yo lo viví en persona, o sea, no teníamos bujía, no teníamos papel higiénico, pasta de dientes, cigarrillos. Se fueron acabando las cosas. Los supermercados tenían los estantes vacíos y solo teníamos papas, frijoles que llegaban de los países socialistas, sardinas rusas. O sea, era bien triste lo que pasaba en Nicaragua. El gobierno se vio forzado entonces a negociar la paz con los insurgentes. Además, bajo la presión internacional y como consecuencia de los acuerdos de paz, el sandinismo aceptó convocar elecciones libres en 1990. Esta vez sí, con los opositores como participantes de pleno derecho. El sandinismo confiaba en repetir la victoria de 1984, pero se llevó una sorpresa. Quien ganó los comicios de 1990 fue Violeta Barrios de Chamorro, viuda del que fuera el periodista más prestigioso del país, asesinado en 1978. Ella, que en 1984 no se había presentado, obtuvo en 1990 una victoria contundente. Al frente de la Unión Nacional Opositora consiguió el 54% de los votos. Y ahí Daniel Ortega dio el mejor discurso de su vida el día que tuvo que reconocer la derrota electoral. A los 2 días, algo así, hubo otro discurso donde dijo: vamos a gobernar desde abajo. Y él subió el tono y empezó, y eso fue una de las causas por la que muchos de nosotros nos opusimos a Daniel Ortega, fue porque él empezó a hacer todo un trabajo de socavar al nuevo gobierno y violentamente, o sea, como volver a la violencia. Y nosotros decíamos, ya la gente ya está harta de la violencia, tratemos de hacer una oposición constructiva y volvemos al poder ya con otra posición. No queríamos un socialismo al estilo soviético, o sea, por lo menos muchos de nosotros. Y también dentro de la misma dirigencia del Frente había diferencias de opiniones. Daniel Ortega era el ser que creo más duro de la cabeza, con perdón, o sea, una persona intransigente, poco educado. Yo creo que no había leído mucho. Muy a su pesar, Ortega quedó en la sombra, mientras el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro tuvo la oportunidad de afianzarse. Ella anuló las expropiaciones sandinistas y reconcilió al país tras los estragos de la guerra civil. Además, acabó con la censura a la prensa e impulsó la democratización. Su gobierno eliminó los programas sociales y la enseñanza básica gratuita. Eso impidió a las familias pobres, la mayoría en Nicaragua, seguir enviando a sus hijos a la escuela. El analfabetismo volvió a subir en el país, del 13 al 22%, entre 1990 y 2007. Pero el mayor daño para la derecha nicaragüense lo provocó uno de sus representantes, el presidente que sucedió a Violeta Barrios de Chamorro. Violeta Chamorro se queda 5 años y cumple con ese mandato de la Constitución de Nicaragua de que solo podía estar 5 años en el poder. Ella se va y llega al poder un tipo nefasto que se llama Arnoldo Alemán y empezó una orgía de corrupción. Y entonces la corrupción empezó a ser conocida por todos los nicaragüenses y además, como había prensa libre, los periódicos lo sacaban todo lo que estaba pasando y la gente estaba verdaderamente repugnada, o sea, con repugnancia por esa corrupción. Por ejemplo, gente de su gobierno, se hicieron enormes mansiones en la playa. Aunque las presidenciales siguientes aún las ganó la derecha de la mano de Enrique Bolaños, los desmanes de Arnoldo Alemán habían dejado un rastro que llevó a los nicaragüenses a votar más tarde por Daniel Ortega, que volvió a ser candidato en las presidenciales de 2006. También sacó provecho de la división de la derecha. Él fue el candidato más votado, volvió a la presidencia y ya no quiso apearse del puesto. Desde 2007, Ortega se dedicó poco a poco a someter a los poderes del Estado.
Con sobornos o amenazas fue atrayéndose a los diputados de la Asamblea Nacional y desactivando así el poder legislativo. Luego cargó contra el poder judicial, reemplazando a los jueces que lo desafiaban. Y lo mismo hizo con la cuarta rama del poder, el Consejo Supremo Electoral. No se quiso ir a la hora que le tocaba irse. Entonces demandó a la Constitución para decir que él tenía derecho a elegirse otra vez y por supuesto era dueño del Consejo Supremo Electoral. Había metido a todos sus leales en posiciones importantes con mayorías. Y entonces empezaron a aprobar una serie de cosas que eran lesivas para el país y para la población sobre todo. La Venezuela de Hugo Chávez suministraba a Nicaragua petróleo muy barato, que luego Managua revendía a precios de mercado. Eso permitió a Daniel Ortega reintroducir programas sociales. Pero a partir de 2014, Venezuela vio agravada su crisis económica y fue cerrando el grifo del crudo. Eso llevó a las arcas públicas nicaragüenses al desastre. Así, en 2018, como el régimen necesitaba más fondos para financiar el seguro social, subió las contribuciones de los trabajadores e inventó un impuesto del 5% sobre las pensiones de jubilación. Entonces, los viejos y los jóvenes que decían que su abuelo no podían pagar eso, salieron a la calle a protestar. Y empezó una fuerza que tenía Rosario Murillo de juventud sandinista a agredir a los viejos, a tirarlos al suelo, a agredir a los jóvenes con palos, con piedras. O sea, una cosa que no se había visto, una agresividad y una violencia que además la gente la estaba filmando con los teléfonos celulares. Y se empezó a correr por todo Nicaragua. Esos videos se volvieron virales. Y ahí fueron los muchachos, se volvieron a la calle a protestar más. Y esa protesta de ese día, el primer día, hizo que llegaran, se metieran en la universidad. I was in Managua at the time. Yo estaba en Managua para efectuar una investigación de historia. Me impresionó la valentía de los estudiantes que se manifestaban, que salían a las calles a sabiendas de que era muy arriesgado. Pero salían igualmente y fue muy inspirador e impresionante verlos. Daba miedo porque nadie sabía realmente lo que estaba sucediendo. Y también fue impactante para mí como historiadora poder ser testigo de cómo se repetía el impulso revolucionario en Nicaragua, justo en el momento en que yo estudiaba la historia de las revoluciones. Fue muy interesante ver cómo mucha gente comparaba a Ortega con Somoza. Era como si se imaginaran a sí mismos luchando contra Somoza, aunque protestaban contra Ortega. Pero a los estudiantes y a quienes los apoyaron, ese valor les salió caro. El régimen va a enviar no solo a la policía, sino también a supuestos simpatizantes que muchos consideran directamente delincuentes pagados por el régimen, que se dedican a dar palizas a los manifestantes, utilizando cadenas, utilizando barras de hierro. Esta violencia inusitada conlleva desapariciones forzadas, conlleva ejecuciones extrajudiciales y conlleva el ejercicio de la tortura. Human Rights Watch ha denunciado que existen numerosos reportes de violencia sexual ejercida contra detenidos y de torturas del tipo, pues, por ejemplo, el arrancamiento de uñas o la utilización de descargas eléctricas. Habíamos hecho una revolución para evitar ese tipo de cosas. Habíamos estado de 16 años sin que pasaran ese tipo de cosas. Y de repente empezamos a ver una agresividad y una matanza, porque empezaron a morir muchachos estudiantes, un chavalito de 15 años que le estaba llevando agua a los muchachos que se habían metido en la catedral para huir de la policía. Entre 350 y 500 muertos dejó la represión de 2018 en Nicaragua, además de unos 2.000 heridos,
y otros tantos detenidos. ¡Somos los hijos de Nicaragua! Hoy los exiliados de la dictadura nicaragüense suman más de 100.000 y los que permanecen en el país son perseguidos por la más mínima discordancia. Ni los sandinistas históricos se salvan, tampoco Humberto Ortega, el hermano de Daniel, que en 1979 hizo posible su ascenso al poder y en 2024 lo llamó dictador, lo que le valió el arresto domiciliario. Desconocemos cómo fue exactamente la respuesta privada del presidente. La respuesta pública la vimos por televisión. El jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. También Sergio Ramírez, vicepresidente entre 1985 y 1990 y miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional, fue acusado en 2021 de supuestos delitos de incitación al odio por criticar al régimen. En 2023 se le retiró la nacionalidad nicaragüense, al igual que a Gioconda Belli y a otros cientos de disidentes. Desde 2018 no ha vuelto a haber ningún intento de rebelión contra la dictadura, porque ya han logrado afinar el sistema de espionaje barrial en los barrios, donde es casi imposible tener cualquier resistencia, y además a los que van percibiendo que pueden estar involucrados los encarcelan. Hay un sistema de control, que esa es otra cosa que yo le reprocho a Cuba, que lo que ha exportado desafortunadamente ha sido un sistema de control, que es lo que les ha servido a ellos para mantenerse en el poder. Un sistema de espionaje familiar, barrial, realmente que ha impedido que la gente siga haciendo lo que quería hacer, que era rebelarse contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, como sucedió en el 2018. Si pensamos en por qué la revolución fue tan popular y por qué hoy en día la situación es tan diferente a la de los años 80, creo que en los años 80 los sandinistas hicieron un esfuerzo consciente por movilizar a la opinión pública internacional para buscar apoyo en el extranjero. Hicieron lo contrario a lo que están haciendo ahora. En los años 80 invitaron a la gente a participar en la revolución. Los sandinistas viajaron por el mundo para encontrar y movilizar apoyos, para hablar con la gente y explicar lo que la revolución intentaba conseguir. Hoy en día Ortega hace exactamente lo contrario. Ha aislado al país, lo ha cerrado. Los Ortega Murillo cerraron el país para apropiarse de él y venderlo. En las tierras entregadas se talan bosques protegidos para extender explotaciones ganaderas y mineras. En octubre de 2025, la pareja presidencial entregó más de 62.000 nuevas hectáreas a la empresa china Thomas Metal, que ya opera en Nicaragua casi 200.000 hectáreas para la extracción minera. Desde el exilio, la publicación nicaragüense Confidencial Digital asegura que en los últimos 2 años, 8 empresas chinas han recibido concesiones mineras para explotar más de 565.000 hectáreas en el Pacífico Norte y en el Caribe, sin que ninguna de ellas tenga un historial reconocido en operaciones mineras. Al parecer, se trata de entidades privadas que no se hacen responsables de su impacto social ni ambiental en las zonas explotadas. Algunas de ellas situadas en zonas de biodiversidad muy valiosa, como la Reserva Biológica Indio Maíz, en donde la dictadura Ortega Murillo ha entregado ya 4 concesiones mineras. Mientras, la pareja presidencial acumula una fortuna personal que, según cálculos de distintos medios y economistas, supera los 2.500 millones de dólares. Ante los problemas de salud de Daniel Ortega, Rosario Murillo se ha esforzado por afianzarse en el poder y conservarlo incluso sin Ortega. La copresidenta de Nicaragua recorrió para ello una larga carrera de obstáculos. Quien antes de la revolución fuera secretaria suplente del periodista Pedro Joaquín Chamorro, se había convertido en 2025 en copresidenta y jefa suprema de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Todo ello por derecho matrimonial. Ella deja un camino sembrado de enemigos. Aunque ahora estén callados, algún día podrían pasarle factura. Si no es en este mundo, quizás sea, como ella dice, en la vida en otro plano.